del 26 de octubre, ¿no? Claro, ¿cuál fue el impacto concreto, detonante, para, entiendo yo, una imagen del gobierno nacional que pese a todas las contingencias venía siendo bastante positiva, pese a todas las medidas económicas que han sido en algún punto dramáticas, que han aumentado el nivel de pobreza, es decir, han logrado detener la inflación, pero por otro lado también nos ha dejado los bolsillos cada vez más flacos? ¿Qué fue el detonante para este cambio de imagen, este cambio de percepción del gobierno nacional que se manifestó en las urnas? Estamos en contacto con Gastón Toro, que es analista y estratega político internacional y también fundador del grupo Feedback. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Bien, un placer. Bueno, algunos dirían le vienen pegando bastante bien con las estadísticas y en realidad no creo que le vienen pegando, sino que implica todo un trabajo profesional serio que ustedes han encarado y que de hecho les permitió prever este resultado. Sí, nosotros veníamos anticipando que podía tener un triunfo importante el PJ en Buenos Aires. Nunca creíamos que iba a superar los 2 dígitos. Realmente que, digamos, Kicillof, el PJ bonaerense, llegara a casi 14 puntos, es una elección por demás excelente, es decir, superó las proyecciones nuestras, pero sí desde junio, viendo el comportamiento y análisis de redes y haciendo estudios presenciales en bolsones de clase baja en Rosario, muy parecido al segundo y cuarto anillo de Buenos Aires, llegábamos a una conclusión por la situación económica que iba a ser difícil que la Libertad Avanza ganara la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Dificultades económicas, por lo que decías vos, pero también cuánto influye el caso Andis, cuánto influye la percepción de, como la otra vez mencionábamos, la caída o el destrozo de un relato que tenía que ver con la anticorrupción, con la anticasta, con todas esas cuestiones. Tal cual, Lore. El caso AMI nosotros lo hemos medido en una presencial la semana pasada, Sí. Con intención de voto en Córdoba, y que, digamos, y en realidad el 75% de los entrevistados afirmaban que perjudicaba al presidente y a todo el gobierno nacional, o sea, 3/4 de los entrevistados. No debe ser muy distinto, y quizás sea peor inclusive en Buenos Aires, donde votó a Milei algo más del 50% y no casi el 75% como en Córdoba. En realidad, vos en una parte fuiste muy acertada, y yo ya esto lo afirmé en varias entrevistas. El caso Andis fue un detonante de tanta implicancia como fueron las fotos de Olivos para Alberto Fernández en su gobierno. ¿Por qué pongo ese paralelo? Porque se le cae el relato a Milei. En realidad, todo gobierno tiene que tener un relato. El kirchnerismo tuvo el relato de los derechos humanos, y el relato del presidente Milei es anticasta y anticorrupción. Sí. Con el caso Andis, en realidad se le cae su relato porque está implicada la casta, los Menem. Además, el ciudadano sabe que gran parte de su gabinete son funcionarios que vienen trabajando en otros gobiernos de hace años, en el caso Franco hace más de 40 años que está en la función pública, y anticorrupción porque está involucrada nada más y nada menos que su hermano. Y este operativo blindaje del gobierno nacional, ¿no?, hacia Karina Milei, ¿puede llegar a perjudicar la imagen aún más, o por el contrario empieza esta disputa a revalidar, digamos, la confianza que tiene Milei en su equipo de trabajo, y que tal vez vos viste, ¿no?, en la época de las inteligencias artificiales, tal vez y solo tal vez esto haya sido alguna maniobra de la oposición? No, en realidad en la pregunta que nosotros hemos hecho sobre el caso Andis, en lo que es área metropolitana de Córdoba, pero no debe ser muy distinto a lo que piensa el resto del país. Sobre la pregunta puntual, que si tenía conocimiento sobre el caso de corrupción que involucra a Karina Milei, sobre el supuesto caso, obviamente, casi el 67% dijo que sí. Claro. De los que dijeron que sí, se desprende la segunda pregunta, si creían que era culpable de las acusaciones. Y ahí se desprende el 66% que sí,
y solo el 33,8% que no. Y como última pregunta fue lo que te dije anteriormente, si creería que el caso que involucra al presidente y su entorno afecta la confianza en el gobierno, y el 75% casi dijo que sí. Está claro, la gente en realidad sabe que no ya, o sea, el ciudadano se maneja muy bien en redes sociales, mejor que los políticos. Siempre se lo subestima al ciudadano, pero se maneja perfectamente bien en redes. Por eso, como Córdoba apoyó a Macri, hoy tiene el 60 de negativa Macri en Córdoba, sí. Córdoba le dio un contundente triunfo a Milei y hoy tiene una negativa de la última medición que hemos hecho nosotros de casi 37 puntos, superando a 28 de positiva y después casi 35 de regular. No, yo creo que el manejo de comunicación de crisis fue nulo, claro. Fue malo. El ABC, dentro de la consultoría política y los estrategas políticos de un gabinete de crisis, es accionar dentro de las 48 horas, porque después es difícil revertir. Y a ver, les doy un ejemplo para que entienda principalmente el televidente. Sí. Para como semanas anteriores, el caso Andis, la hermana del presidente fue cuestionada por un reloj Rolex y dio toda una explicación, y mostró fotos de su pulsera con el reloj, que no era Rolex, que era un reloj de $1000, que en realidad es un hecho menor y aleatorio, pero dio tantas explicaciones por un reloj y ante un caso, un supuesto caso de corrupción por miles de millones de pesos, un silencio claro. Mortuorio. Claro. Claro. Gastón, buen día. Te quería preguntar respecto a esto que decías, ¿no? El presidente, cuando dio su discurso el domingo, dijo, tuvimos una derrota política, debemos analizarla y debemos cambiar para mejorar nuestra performance. Digo, lo resumo de esa manera, pero no nos vamos a mover un ápice de la cuestión económica. Esto lo remarcó y lo gritó, más que lo remarcó, y saliéndose del tono inicial en el cual era muy monótono, ¿no? La pregunta es, si el gobierno no leyó que quizás gran parte también de la derrota electoral del domingo venga desde el plan económico, digo, me parece que todo esto que estamos conversando es muy interesante, pensar en la corrupción, en un montón de cosas, pero me parece que el gobierno acá no está leyendo que la gente también vota con el bolsillo, y si no llegas no al 30, al 15, más todo lo otro, me parece que es un combo interesante. Sí, yo coincido. No, en realidad, a ver, una parte del gobierno sí lo leyó. En el caso de Milei, Milei es un dogmático. ¿Qué es un dogmático? Una persona que está totalmente convencida, lindando el fanatismo, claro, con su postura y su ideología. O sea, Milei está totalmente convencido que el único camino a transitar en Argentina es lo que está implementando él. Claro. Obviamente que eso choca con una realidad, y la realidad es que gran parte de las familias argentinas no llegan a fin de mes, que a los argentinos no les gusta ver cómo golpean a los jubilados, o que no le dan un pequeño aumento, el tema de los discapacitados. Bueno, esa es la realidad. La realidad es que el Estado tiene que estar presente, y que en última lo que habría que haber controlado, o la política de control, tiene que ser sobre casos de corrupción en la obra pública y demás, pero no un retiro absoluto del Estado como está ocurriendo en la presidencia de Milei. Creo que no, él está convencido, dogmático, y leyó a medias el mensaje del domingo en Buenos Aires. Y lo último, Gastón, veía una placa allí que habla también de lo que viene para el 26 y en Córdoba, ¿no? Mirando ya la cercanía. Y la candidatura de Schiaretti la veo bien cómoda en ese sentido. Después ahí La Libertad Avanza, si tenemos la placa la podemos compartir, esta puntualmente. Los indecisos allí en el medio, y veo, a mí, lo digo yo, en mi percepción, un nivel muy alto para lo que yo esperaba de Natalia de la Sota. Sí, Natalia está creciendo casi sin techo. En realidad, Schiaretti va a seguir creciendo. Nosotros venimos comparando, en julio, por ejemplo, en realidad antes del caso Andy, hace 4 semanas habíamos hecho en agosto otra intención de votos, donde los libertarios estaban en casi 30 puntos. Sí.
bajaron 7 puntos, se bajaron automáticamente a 22 puntos, y Schiaretti subió casi 2 puntos. Obviamente Sí. que área metropolitana, que es el 60% de la población, seguramente con el interior, Schiaretti va a cruzar los 30 puntos. Van a ser muy buena elección, pero la otra ganadora, casi con seguridad, que va a tener octubre, es Natalia de la Sota, donde sale, digamos, una tercera línea política. Y te digo un dato, sobre Sí. este 14%, nosotros medimos intención de voto en julio y Natalia de la Sota tenía 3,8. En agosto tenía 8,2 y en septiembre tiene 13,9. Mira. Cuando nosotros cruzamos los datos, Natalia de la Sota le chupó casi todos los votos al kirchnerismo, o sea, a Fuerza Patria, le está cooptando votos al cordobesismo y también hay algunos, digamos, libertarios blandos, Bien. no duros, que también lo están cooptando. O sea, hay una candidata dentro del análisis nuestro fresca, joven, con un discurso de centro, no confrontativo, y me parece que va a ser una excelente elección, va a ser una de las sorpresas y una de las ganadoras de esta elección de octubre. Y si vemos el resto, en realidad ninguno cruza el 3%. Claro. Y digo, y ahora sí lo último, con un apellido que no hace falta imponer y que tiene un sentido muy emotivo en mucha parte de la población, ¿no? Claro, pero así todo, casi el 40% no la conoce. Mira. O sea, todavía tiene lugar para penetrar ella con el mensaje. Por eso digo que aparece una tercera línea en el juego político de Córdoba, que me parece que no va, me arriesgo a decir que no va a quedar en octubre, que no va a ser una simple diputada nacional. Te adelantaría, siempre me gusta tirar algunos latiguillos para no hablar con diario del Candidata lunes. intendenta, Va a ser un dolor de candidata cabeza para Zarzola en el 27. A 2000, ¿Cómo? gobernador. Va a ser un dolor de cabeza para Zarzola en el 27. Salvo que vayan juntos. Pueden pasar tantas cosas en Argentina y en Córdoba. Recordemos que Yarlora también venía, ¿no?, del lado revolucionario del peronismo, que nadie quería, hasta que las encuestas manifestaron lo contrario. Así es. Bien. Por eso me parece que es una tercera línea de juego no menor para observar. Exacto. Gastón, como siempre, es un placer, un lujo poder escucharte. Muchísimas gracias por tus minutos. No, gracias a ustedes. Gracias. Gastón Toro, allí analista político.